Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo del proceso de la auditoría. Específicamente, hoy vamos a dedicar estos minutos de clase a tratar los siguientes temas. Seguiremos dentro del desarrollo del plan de auditoría y dentro de la etapa del desarrollo del plan de auditoría veremos los pasos o la metodología que hace a la respuesta de los riesgos identificados y una primera parte sobre la naturaleza y clase de lo existente de pruebas de controles. Bien, como les decía, estamos dentro del proceso de la auditoría. El proceso de auditoría consta de 5 etapas. Seguimos dentro de la etapa del desarrollo del plan de auditoría. Y en la clase pasada habíamos visto cuestiones vinculadas con evaluar el riesgo a nivel de estados contables y de afirmaciones, es decir, el riesgo a nivel general de los estados contables y el riesgo que afecta a una transacción, o el riesgo que afecta a una transacción, saldo de cuenta o revelación que incluye los estados contables. Hemos visto cuestiones vinculadas con el planeamiento de la estrategia de la auditoría y lo que hace al modelo de seguridad de la auditoría. Y hoy vamos a ver y vamos a comenzar a analizar las respuestas que el auditor debe dar a los riesgos identificados y evaluados de incorrecciones en los estados contables en general y en las afirmaciones que incluyen los mismos específicamente. Bueno, como ustedes recordarán, la evaluación de riesgos que el auditor hace como parte del proceso de auditorías se realiza a 2 niveles. Evaluación de los riesgos a nivel de estados financieros, llamados riesgos penetrantes, porque no afectan a una partida o a una afirmación específica de los estados financieros, sino que afecta a los estados financieros o contables en su conjunto. Y este riesgo el auditor lo determina en la etapa o en el planeamiento preliminar de la auditoría. Y la evaluación de riesgos a nivel de afirmaciones, llamados riesgos específicos, porque afectan a una cuenta, a un rubro o a cuentas o rubros específicos dentro de los estados contables. Y esta evaluación e identificación de los riesgos se realiza en la etapa del desarrollo del plan de auditoría. Y es el primer paso que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Que era porque formaba parte de la etapa del desarrollo del plan de auditoría. Bien, una vez que el auditor identifica y evalúa riesgos a nivel de estados financieros y a nivel de afirmaciones, aplicando procedimientos de evaluación de riesgo, debe dar respuestas adecuadas a los riesgos identificados y evaluados. Estas respuestas adecuadas a los riesgos identificados y evaluados constituyen lo que se conoce como estrategia de la auditoría, ¿sí? ¿Qué procedimientos posteriores va a planificar y aplicar el auditor para mitigar el impacto de los riesgos identificados tanto a nivel de los estados financieros como a nivel de las afirmaciones que lo componen? Para poder diseñar, planear o ejecutar procedimientos de auditoría posteriores adecuados, el auditor debe tener en cuenta, ¿sí?, las características del riesgo, de los riesgos que afectan a los estados contables en general y a las partidas que lo componen. Respecto de las respuestas globales a nivel de estados financieros, cuando el auditor identifica un riesgo que puede afectar a los estados contables en su conjunto, ¿qué debería, según la NIA, Norma Internacional de Auditoría 330,
realizar el auditor para mitigar estos riesgos? Primero, debería dar instrucciones al equipo de auditoría para que mantenga un apropiado escepticismo profesional, particularmente cuando se trate de examinar evidencia proporcionada por la entidad. Sabemos nosotros que la evidencia que uno puede recoger internamente o de fuentes internas de la empresa es menos persuasiva que la que proviene de fuentes externas a la empresa auditada. Por otra parte, si hay un riesgo que afecta a los estados contables en su conjunto, es lógico pensar que el equipo de auditoría debería estar integrado por personal más experimentado o con especiales habilidades. Por otra parte, es lógico también pensar que el trabajo de auditoría requiere una mayor supervisión a cargo del socio que tenga a su cargo el encargo y del gerente de campo que lo secunda. Cuando yo tengo riesgos que me afectan a todo el encargo de auditoría en general, es lógico que voy a incorporar en mi plan de auditoría un mayor número de procedimientos de auditoría de carácter sorpresivo. Es decir, planificaré arqueos sorpresivos, me voy a planificar observar inventarios de forma sorpresiva, pediré las conciliaciones bancarias en forma sorpresiva. Es decir, que la respuesta global a nivel de estado financiero condiciona la oportunidad de los procedimientos de auditoría que el auditor diseñe como respuesta a los mismos. También, obviamente, además de condicionar la oportunidad de los procedimientos de auditoría, también el auditor debería adecuar los procedimientos de auditoría de una naturaleza y de un alcance suficientes para poder reducir los riesgos de impacto en los estados contables en su conjunto a un nivel aceptablemente bajo. Ahora bien, así como el auditor debe dar respuesta a los riesgos globales a nivel de estados financieros, también debe dar respuesta a los riesgos a nivel de afirmaciones específicas dentro de los estados financieros. Y las respuestas a estos riesgos a nivel de afirmaciones específicas o riesgos específicos, el auditor lo logra a través del diseño y ejecución de los procedimientos de auditoría posteriores. Estos procedimientos de auditoría posteriores deberán dar respuestas al auditor, respuestas suficientes al auditor para reducir a un nivel aceptablemente bajo todos los riesgos inherentes y de control que afecten a las partidas de los estados contables. Y como dijimos, la metodología para dar respuesta a estos riesgos identificados a nivel de partidas o de afirmaciones individuales de los estados contables es a través de los procedimientos posteriores de auditoría, que pueden ser de dos naturalezas: las pruebas de controles y las pruebas sustantivas. ¿Qué son las pruebas de controles? Bueno, son procedimientos de auditoría por los cuales el auditor pretende evaluar la efectividad de los controles diseñados por el ente para prevenir o detectar y enmendar incorrecciones significativas a nivel de afirmaciones de los estados contables. Es decir, el auditor una vez que se satisface de que el diseño de las actividades de control es adecuado para mitigar los riesgos específicos identificados, tiene que probar que esas actividades de control han estado funcionando durante el ejercicio objeto de la auditoría. Y eso es lo que hacen las pruebas de controles. Por otro lado, están los procedimientos sustantivos, que son aquellos que tienen por fin detectar incorrecciones significativas a nivel de las afirmaciones de los estados financieros. Y están
compuesto por dos tipos de procedimientos sustantivos. Las pruebas de detalle, ¿sí?, sobre clases de transacciones, saldos de cuentas y cuestiones de disposición, y los procedimientos analíticos sustantivos. Hoy vamos a dedicar nuestra clase a una primera parte relacionada con las técnicas apropiadas para aplicar pruebas de controles, quedando las pruebas sustantivas para un posterior encuentro. Bien, la selección como parte de la respuesta a los riesgos evaluados de procedimientos de control, de procedimientos sustantivos o de procedimientos posteriores de ambas naturalezas, define la que se conoce como la estrategia de auditoría. Bien, esta estrategia de auditoría podría consistir en planear una estrategia de auditoría basada en la confianza en los controles. Es decir, que el auditor se ve obligado o ha pensado adecuado probar primero si los controles diseñados por el ente han sido efectivos, y si logra ese convencimiento de que los controles diseñados por el ente han sido efectivos, diseñar como posteriormente procedimientos sustantivos, aunque menos rigurosos. ¿Sí? De esta manera, la auditoría tendría los procedimientos de evaluación de riesgos, que son el punto de partida, y las respuestas del auditor a estos procedimientos de evaluación de riesgos, que serían las pruebas de controles, y, como siempre dijimos, el nivel de seguridad requerido por una auditoría no puede omitir el diseño y aplicación también de pruebas sustantivas. Esa sería la primera parte de la primera opción de estrategia de auditoría. La otra sería que el auditor, luego de la evaluación del riesgo, entienda que es innecesario probar los controles, ya que el control identificado, ¿sí?, por el auditor, desde su diseño ya no es apropiado para mitigar el riesgo. Y por lo tanto, no tiene sentido probarlo, porque ya la actividad de control diseñada por el ente, a juicio del auditor, es insuficiente para mitigar el riesgo evaluado. Entonces, no es necesario probar si esa actividad de control ha estado funcionando durante el ejercicio. Entonces, en este caso, el auditor lo que debería hacer es aplicar procedimientos sustantivos de detalle, pero con un mayor alcance. Esta segunda opción de estrategia de auditoría podría ser aplicado en la auditoría en general o en una afirmación específica, porque los riesgos tienen que ser evaluados a nivel de ciclo de negocio. Y puede ser que para un ciclo una estrategia de auditoría sea adecuada y esa misma estrategia de auditoría no sea adecuada para otro ciclo de negocio. Por lo tanto, la estrategia de auditoría puede ser variada dentro del mismo encargo de auditoría. Y por último, el auditor lo que tiene que hacer es efectuar una tercera opción de estrategia de auditoría. El auditor podría planificar respuesta a los riesgos identificados que incluyan una combinación tanto de pruebas de controles como de procedimientos sustantivos. Algunas cuestiones que el auditor tiene que tener en cuenta cuando dé respuestas a los riesgos identificados y evaluados. Por ejemplo, en el caso de un contrato de ventas, si el riesgo es alto, el auditor debe confirmar los términos del mismo con la contraparte. Una parte de ese contrato de venta va a ser la empresa auditada y por otra parte, la otra parte del contrato de venta o contraparte sería un cliente específico. Sabemos que estos contratos de ventas tienen un impacto grande en el estado financiero, ya que por lo general de estos contratos de venta se devengan importantes sumas de dinero en concepto de ingresos. Estos contratos por lo general tienen una extensión significativa y condicionan muchas veces el resultado operativo que un ente puede obtener, y por lo tanto
el auditor, ¿sí?, debe confirmar la vigencia de ese contrato. Y la mejor forma de confirmar la vigencia de ese contrato no es a partir de información que provee el propio ente auditado, sino es mejor recogerlo de una fuente externa al ente auditado. En este caso sería la contraparte. Las pruebas de controles son más adecuadas para responder a un riesgo que afecta a la integridad de una afirmación. ¿Qué es la integridad de una afirmación? Está vinculado con una cualidad que tiene que probar el auditor, y es que todos los hechos que deberían estar registrados en una determinada partida y que han sucedido en el ejercicio, efectivamente estén registrados en dicha partida. ¿Y cómo se logra eso? Esto se logra, la mejor forma de lograrlo es probando el sistema de control diseñado por el ente, a partir del cual el ente pretende que disminuir el riesgo de que algunas de las operaciones sucedidas en el ejercicio no tenga impacto, ¿sí?, en la información financiera generada por el ente. Ustedes recuerden que los objetivos del sistema de control interno deben evaluarse en 3 categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. Es decir, que el ente diseña el sistema de control interno para asegurarle que la información financiera que el mismo genera sea confiable. Y uno de los requisitos de la confiabilidad de la información financiera es que ésta sea íntegra, es decir, que todos los hechos que se han producido en el ejercicio y que le dan lugar a una registración contable estén efectivamente registrados. Entonces, una forma de lograr o disminuir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo de que no se cumpla la cualidad de integridad en una afirmación es verificar, ¿sí?, que los controles internos diseñados por el ente para que se cumpla este objetivo han estado funcionando debidamente durante el ejercicio y no han sido objeto a manipulaciones que hayan alterado el normal funcionamiento que el ente ha previsto para los mismos. Es decir, que cuando el auditor decide o pretende probar la integridad de una partida, lo mejor que puede hacer es probar los controles diseñados por el ente para asegurar la confiabilidad que dicha partida revela. Bien, por otra parte, las pruebas sustantivas son más adecuadas para responder a un riesgo que afecta a la validez de una partida. Aquí vamos del registro a la documentación. Si yo quiero ver si una operación de venta que está registrada en el mayor de la empresa efectivamente corresponde al ente, ¿qué voy a hacer? Me voy a pedir la factura de venta para contratar o cotejar dicha registración con la documentación. Esa documentación tiene que estar a su vez registrada en la ficha del cliente. Y posiblemente el auditor decida posteriormente circularizar a ese cliente, pidiéndole una confirmación de saldo. Un saldo que también va a estar formado por dicho comprobante. Entonces, en este caso, la prueba sustantiva de cotejo de registro con documentación y la prueba sustantiva de confirmación de saldo es útil para disminuir el riesgo de que una transacción registrada en la contabilidad no sea válida. Otra cuestión: siempre que yo diseñe un procedimiento de auditoría, su naturaleza debe ser adecuada para mitigar el riesgo. Y esta naturaleza va a ser adecuada para mitigar el riesgo si da respuesta a la razón por la cual ese riesgo se produce. Es decir, si yo
tengo un historial de faltantes de caja periódicos, ¿sí? o frecuentes, lo que yo tengo que hacer es diseñar un procedimiento sustantivo de auditoría llamado arqueo de caja, que a su vez este arqueo de caja lo que le va a permitir al auditor es comprobar, ¿sí?, si los faltantes de caja que dice el ente que se registran efectivamente suceden. Entonces lo que voy a hacer yo es con la naturaleza del procedimiento seleccionado dar respuesta al motivo por el cual este riesgo que yo quiero mitigar se produce. Por otra parte, siempre que el riesgo evaluado sea mayor, el procedimiento va a ser más efectivo cuando se realice lo más cerca posible y en lo posible en la misma fecha de cierre del ejercicio. Y si yo quiero ver si el cajero está trabajando correctamente, lo mejor que puedo hacer es darle al procedimiento el carácter de sorpresivo para evitar que el cajero o la persona que yo quiero controlar se prepare convenientemente y me haga una simulación que a mí me haga creer que el control o las actividades de control diseñadas por el ente están funcionando debidamente. Entonces, una respuesta adecuada a un riesgo evaluado debería ser un procedimiento de auditoría de una naturaleza y de una oportunidad suficiente como para disminuir ese riesgo a un nivel aceptablemente bajo. Por otra parte, si el riesgo evaluado es alto, pero el control interno es eficaz, acá en este caso, ¿cómo el auditor comprueba que el control interno es eficaz? Primero, evaluando su diseño, y por otra parte, probando el debido funcionamiento del control interno. ¿A través de qué? De las pruebas de control. Bien, entonces, si el riesgo evaluado es alto y el auditor a su vez se satisface que el control interno diseñado por el ente para mitigar ese riesgo es eficaz, entonces el auditor podrá efectuar procedimientos en una fecha intermedia y posteriormente diseñar procedimientos de conexión entre dicha fecha intermedia y la fecha de cierre de los estados contables. ¿Para qué? Para satisfacerse que los controles internos funcionaron bien en esa fecha, hasta esa fecha intermedia, y lo siguen haciendo desde dicha fecha intermedia hasta la fecha de cierre del ejercicio. Otra cosa, la oportunidad de los procedimientos posteriores de auditoría, ¿sí?, diseñados por el auditor como respuesta al riesgo identificado, va a depender del ambiente de control. Si el ambiente de control es propicio, ¿sí?, o es amigable con las actividades de control, obviamente que en este caso el auditor va a confiar que el ente está preocupado en mantener el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y por lo tanto quizás podría anticipar algunos procedimientos de auditoría de manera de disminuir la carga de trabajo cerca de la fecha de cierre de ejercicio, porque confía en que el ente está comprometido a que esos procedimientos de control van a seguir aplicándose hasta el cierre de ejercicio. Pero si el auditor evalúa que el control interno es percibido como una carga por el personal de la empresa, o hay poco interés en mantener un buen sistema de control interno, pues entonces el auditor, ¿sí?, va a tener que aproximar estos procedimientos de auditoría a una fecha lo más cercana posible a la fecha de cierre de ejercicio, de manera tal que la evidencia de auditoría recogida sea lo más válida posible
en el sentido de que si yo pruebo que la caja o que las actividades de control diseñadas por el ente y que afectan al circuito de caja son efectivas, ¿sí?, esta conclusión sea válida también a la fecha de ese ejercicio. Y la mejor forma en este caso es que ese análisis del circuito de caja se haga lo más próximo posible a la fecha de ese ejercicio. Porque en la medida que esté más alejado de la fecha de ese ejercicio, y debido al poco de interés que tiene el personal de la empresa en mantener un buen sistema de control interno, es posible que se produzcan incorrecciones, ¿sí?, en las registraciones que afecten al saldo que la cuenta caja presenta al cierre de ejercicio y que a mí me lleven a nuevamente tener que realizar otro examen del circuito de caja y de las cuentas relacionadas. Por otra parte, a medida, y ya lo hemos visto esto en otra oportunidad, a medida que el riesgo de auditoría relacionado con incorrecciones significativas sea más alto, una forma de dar una respuesta adecuada es aumentar la extensión de los procedimientos de auditoría, es decir, el alcance. Y también, cuanto más alto es el riesgo, y más grande es el alcance de la prueba de auditoría, más se hace necesario el uso de técnicas de auditoría asistida por el computador, que se llaman CATs, ¿sí?, que me permite realizar el análisis de un gran volumen de información de manera tal de incrementar el alcance de la prueba y, por lo tanto, incrementando el alcance de la prueba, reducir el riesgo de incorrecciones que pudieran afectar a una determinada partida. Y estas técnicas de auditoría asistidas por el computador son muy útiles cuando se trata de analizar transacciones procesadas electrónicamente o saldos de cuentas surgidos de esos procesos. El auditor diseña y ejecuta pruebas de controles para obtener evidencia válida y suficiente sobre la efectividad de los controles en los siguientes casos. Cuando de la evaluación del riesgo de incorrecciones significativas a nivel de afirmaciones, surge para el auditor la expectativa de que los controles identificados han estado operando debidamente y, por lo tanto, el auditor planea pruebas sustantivas basándose en el resultado de las pruebas de controles efectuados. Y por otro lado, cuando el auditor concluye que la aplicación de pruebas sustantivas por sí misma no le van a proveer evidencias de auditoría válidas y suficientes para concluir que las afirmaciones contenidas en el estado contable o una afirmación contenida en los estados contables es razonable y, por lo tanto, además de aplicar pruebas sustantivas, cree necesaria la aplicación de pruebas de control. Cuando se trata de pruebas de controles, sabemos que existen técnicas adecuadas para aplicarlo. Cuando comenzó la materia, mencionamos que existen distintas técnicas para la aplicación de los procedimientos de auditoría, ya sean que estos se traten de procedimientos de evaluación de riesgo, procedimientos sustantivos o pruebas de control. Las técnicas adecuadas para la aplicación de pruebas de controles son las siguientes: la inspección, la observación, el reproceso de las transacciones y la indagación. Respecto de la indagación, más conocida como indagación corroborativa, lo que busca el auditor a través de la indagación es obtener información financiera y no financiera consultando a personas
de reconocida competencia en la cuestión, ya sea que estas personas sean de dentro o fuera de la empresa. Y esta indagación puede ser tanto directa como indirecta, conociéndose a la indagación directa como aquella que el auditor obtiene a partir de la persona a cargo de ejecutar una determinada actividad de control. Mientras que la indagación indirecta se obtiene a través de un externo o de una persona que no esté a cargo de ejecutar la actividad de control, como podría ser el usuario de la información que genera un determinado ciclo de negocio en el cual está situado el control que el auditor está queriendo probar. ¿Sí? Por ejemplo, una actividad de control sería la colocación de una clave de acceso en el sistema de gestión contable y administrativa del ente. La indagación corroborativa directa sería realizar una serie de preguntas a cargo de uno de los usuarios de este sistema de gestión contable y administrativa del ente. ¿Sí? Por ejemplo, de alguien que ingresa información. Mientras que la indagación indirecta sería o consistiría en realizarle preguntas y obtener información de un usuario del reporte, ¿sí?, que se obtiene a través de la información que carga la persona usuaria del sistema de información. Por otra parte, cuando se trate de indagación corroborativa, el enfoque que tenemos que utilizar es un enfoque top-down o de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Significa que cuanto más alto sea o de más alto sea el nivel de la persona a la cual el auditor decide indagar, es mayor la información que va a poder obtener respecto de los controles diseñados por el ente y que son de interés del auditor. ¿Bien? La persona que está a cargo de un determinado sector conoce acerca de todos los controles que se implementan en ese determinado sector. A medida que va descendiendo en nivel jerárquico dentro de la organización, las personas a las cuales uno puede consultar van a ir sabiendo no tanto de lo que pasa en todo el sector, sino van a ir sabiendo más de los controles que hacen a su propia función. ¿Sí? Los gerentes conocen sobre todo lo que sucede en determinado sector. Los jefes de departamento conocen lo que sucede en su departamento, pero no lo que sucede en los otros departamentos que dependen de la misma gerencia. Por lo tanto, el auditor, cuanto más alto pueda llegar a través de la indagación, mayor será la información respecto de los controles que podrían ser de su interés. ¿Está claro? Entonces, el auditor tiene que empezar por alta gerencia, bajar a la gerencia intermedia, después tener que ir a un nivel de supervisión o de jefatura, y después, lo último que tenía que preguntarle es al empleado. El empleado conoce únicamente de los controles que están a su cargo, no conoce, en teoría, de los controles que se realizan compañeros o que se realizan en otros sectores. Lo que aquí tiene que quedar en claro es que esta indagación, si bien va de arriba hacia abajo, no tiene que realizarse en todos los niveles, sino que tiene que comenzar en el funcionario de mayor rango, tiene que ir descendiendo dentro de la escala organizacional y debe detenerse en la medida que el auditor identifique
un control que a su manera o a su criterio sea efectivo para los propósitos de la auditoría. Es decir, que si indagando en la alta gerencia ya determina que existe o toma conocimiento de que existe algún control que sea de su interés para la auditoría, no es necesario seguir indagando a niveles más bajos. ¿Está claro? Bueno, ¿y por qué se llama indagación corroborativa? Porque lo indagado es simplemente información que el auditor obtiene a través con preguntas que realiza a las personas a cargo de un determinado proceso. La información que se obtiene a través de la indagación luego tiene que ser corroborada. ¿Cómo puede ser corroborado? A través, por ejemplo, de otro procedimiento de control, que podría ser la observación de una determinada actividad de control o el examen de alguna evidencia documental. Y más específicamente, esto se resumiría a lo siguiente. Si, por ejemplo, del máximo nivel gerencial el auditor recibe información de que no se están haciendo bien los inventarios de bienes de cambio, una forma de corroborar esa información es presenciar algún inventario de bienes de cambio. Entonces, de la observación de la actividad de control, corroborar la información recibida de gerencia. O por otro lado, podría ser, si del gerente de ventas del gerente general recibe información de que las notas de crédito no están debidamente conformadas por el gerente de ventas, una forma de corroborar esa información es hacer una muestra, ya sea estadística o de criterio, ¿de qué? De las notas de crédito, y verificar que el atributo, que es que una nota de crédito esté debidamente autorizado por el gerente de ventas, se cumpla o se haya cumplido durante el ejercicio o durante el periodo que hace al ejercicio objeto de la auditoría. Es decir, que la indagación, sin su correspondiente corroboración, no es útil como prueba de control. Para que sea útil la información obtenida a través de la indagación como prueba de control, debe ser posteriormente corroborada por el auditor, ya sea mediante otra técnica, como sería la observación, el reproceso o el examen de la evidencia documental. La observación es o consiste en verificar el funcionamiento de una determinada actividad de control, y es útil sobre todo cuando el auditor quiere obtener evidencia sobre la efectividad de una determinada actividad de control que no deja ningún rastro, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo les decía, si el auditor quiere tener o obtener evidencia de que los inventarios de bienes de cambio se realizan conforme a las instrucciones emanadas de la gerencia del ente, la única forma, ¿sí?, es presenciando un determinado inventario para ver si ese inventario, tal como se realiza, cumple los requisitos definidos por la gerencia respecto de la realización del inventario. Claro, la observación no es concluyente en sí misma porque el hecho de que el auditor esté presente durante la realización del inventario de bienes de cambio podría llevar al personal a cargo de dicho inventario a sobreactuar o a simular que las cosas se hacen bien solo porque el auditor está presente. Pero esto no le da al auditor información de que durante el ejercicio y en los inventarios que él no estuvo presente, las cosas se hicieron conforme lo que la gerencia había definido. Reproceso de las transacciones.
Bueno, sobre todo cuando se trate de procedimientos de control programado por el sistema de tecnología de información, sistema de TI del ente, cuando el auditor quiera probar los controles de TI del ente, la mejor técnica, la técnica más adecuada es el reproceso de las transacciones. Por ejemplo, el auditor podría probar el control de determinada aplicación ingresando algún comprobante con un error a propósito para ver si el sistema está capacitado para detectar ese error. Obviamente, teniendo el cuidado suficiente de que el ingreso de este comprobante en forma errónea no se transforme en un error de por sí mismo, ¿sí? Es decir, que se realiza en un ambiente de prueba, con el debido permiso del área de sistema, y en lo posible debería ser este procedimiento ejecutado por algún especialista del sistema que forme parte del equipo del auditor. Y otra técnica utilizada para la ejecución de las pruebas de control es el uso de un software de interrogación de archivos. ¿Qué es la interrogación de archivos? Es una técnica de auditoría asistida por la computadora que ayuda a realizar procedimientos de auditoría eficaces y eficientes y de mayor alcance a partir de datos almacenados electrónicamente. Esta evidencia de auditoría, obtenida a través de las técnicas de interrogación de archivos, se realiza investigando la base de datos del cliente. ¿Y cómo se realiza la investigación de las bases de datos del cliente? A través de un software, que puede ser el Excel, puede ser el ACL, el software IDEA, y que existen también otros software específicos, ¿sí? Pero lo que quiero dejarles bien en claro es que a través de aplicaciones de computadora, como puede ser el Excel, el auditor puede, por ejemplo, indagar la base de datos, ¿sí?, de un determinado cliente para ver si esa base de datos es consistente y es adecuada a los fines de auditoría, y a su vez, a partir de esa base de datos, puede concluir sobre el debido registro de una determinada transacción, la integridad de un determinado saldo de la cuenta, ¿sí? Es decir, que un comprobante se registre debidamente en la base de datos del cliente. Por ejemplo, podría ser que estén todos los comprobantes de venta registrados en la cuenta venta. Y a través de estos software de interrogación de archivos, el auditor podría confirmar la exactitud de los cálculos y realizar cálculos, como por ejemplo, obtener una confirmación de que el total del IVA ventas de un mes es efectivamente ese total, es decir, podría sumar toda la columna de total y ver si efectivamente arriba es el total. O podría comprobar en forma global si el IVA al 21 representa efectivamente, o lo que se exhibe como IVA al 21 representa efectivamente el 21% del neto grabado al 21, o podría concluir si la fila de total o la columna del total de comprobante efectivamente suma todos los importes que integran esa misma fila. Podría buscar partidas inusuales o excepcionales, por ejemplo, que se haya hecho una factura negativa en lugar de hacer una correspondiente nota de crédito. Comparar datos almacenados en archivos separados, realizar muestreos estadísticos, analizar asientos de diario, facilitar la realización de algunas pruebas de detalle, por ejemplo, consultar esa factura negativa con el correspondiente evidencia documental, pedir esa factura y ver por qué es negativa, capturar datos de la entidad y trabajar con ellos, básicamente. Podría organizar los datos para ver las 20 facturas de mayor importe realizadas en el periodo y a partir de esas 20 facturas pedir el respaldo documental de esas registraciones y ver que estén efectivamente registradas. Pero obviamente a través del Excel podría ordenar el monto de las facturas de mayor a menor, entonces sería más fácil
obtener la información para poder armar la muestra de comprobantes que el auditor posteriormente debe solicitar al ente para poder cotejar con los registros del ente. También, como le decía, estos software de integración de archivos son prácticos para realizar análisis de asientos de diario, como por ejemplo, analizar cuentas poco utilizadas, asientos con importes inusuales. Tirás el listado de asientos y empezás a identificar o a analizar a través de estos software asientos que tengan esta característica, asientos mediante cuentas que contengan cuentas no relacionadas, como por ejemplo un asiento que tenga deudores por servicio a renta de inmuebles. Y se trata de una empresa que vende servicios de transporte. Usuarios que rara vez ingresan asientos. Siempre que uno quiera ver o analice el listado de asientos, va a estar el usuario que lo cargó. A través de estos software podés identificar algún usuario que excepcionalmente está cargando un asiento y ver por qué. Asientos con palabras claves de interés para la auditoría, por ejemplo, ajuste de auditoría o ajuste de cierre o ajuste del mes. Todos los asientos que tengan como detalle la palabra ajuste son los asientos que tienen que llamarle la atención al auditor. Asientos ingresados después del cierre que cuentan con descripciones cortas, como por ejemplo asientos que se registran con fecha valor. Por ejemplo, cierre de ejercicio 31 de diciembre, en el mes de enero se registra alguna comprobante con fecha de diciembre. Asientos con diferencias de fechas, asientos con importes grandes, asientos con números redondos o dígitos recurrentes, posibles asientos duplicados, asientos ingresados en fines de semana o días no laborables. A través de un software de integración de archivos, toda esta información se puede obtener. ¿Y qué es lo que hace en software de integración de archivos, por ejemplo el Excel? Es facilitar al auditor trabajar con un gran volumen de información y a través de ese gran volumen de información sacar conclusiones y obtener evidencia útil de auditoría que le permita detectar incorrecciones que hacen a la validez, la integridad, el registro y el corte de la información. Bien, respecto del alcance de las pruebas de controles, el auditor debe tener en cuenta lo siguiente. En la medida que necesite depositar mayor confianza en los controles y recopilar evidencias más persuasivas, mayor será el alcance que deberá darle a la prueba. En un sistema de TIC o computarizado, si el auditor quiere probar la efectividad de un determinado control automatizado, debería verificar que no se hicieron cambios no autorizados en los programas, que en el momento de la auditoría, del análisis, que se está utilizando la versión autorizada del programa, que los controles generales de los aplicativos son efectivos y que no hayan ocurrido accesos no autorizados en el periodo de interés para el auditor mediante el examen de los registros de administración de seguridad de TIC, llamado LOG, donde quedan registrados todos los cambios que, por ejemplo, se han realizado en un determinado programa, como por ejemplo parches, actualizaciones, modificaciones. Revisando el log podría el auditor obtener información de todos esos eventos y podría verificar a través de la indagación y del examen documental si todas esas modificaciones operadas en determinado aplicativo están debidamente autorizadas. El ente, como buena norma de control interno, si realiza un determinado cambio en una aplicación, este cambio debería estar autorizado por escrito y su efectiva implementación también autorizada por escrito, y la realización de
o su utilización prueba en un ambiente de prueba también debería constar en los registros, de manera tal que cuando efectivamente se implemente, el riesgo de que no funcione correctamente y de que afecte la validez, la integridad, el registro y el corte de una cantidad de información que se genera también de dicho aplicativo, se haya reducido a un nivel aceptablemente bajo. Estos controles que yo les estoy diciendo, son actividades de control que respecto a un sistema de TIC debería diseñar un ente para garantizar la efectividad de la misma. Respecto de la oportunidad de los controles, o de las pruebas respecto de la oportunidad de las pruebas de controles, sabemos que el auditor puede realizar las pruebas en un periodo intermedio y posteriormente realizar procedimientos de conexión para satisfacerse de la efectividad de dichos controles en el periodo restante, es decir, el que va desde la fecha en que realizó la prueba de control hasta la fecha de cierre de ejercicio. O a su vez podría realizar exámenes rotativos de los controles. Y estos exámenes rotativos de los controles, es decir, que podría ser que el auditor no se vea obligado a verificar la efectividad de un determinado control en todos los ejercicios en los cuales el auditor está a su cargo, sino realizar un examen rotativo de lo mismo, el cual va a depender de la efectividad del funcionamiento de los componentes del control interno. ¿Cuáles son los componentes del control interno? El ambiente de control, la evaluación de riesgo, la actividad de control diseñada por el ente, los sistemas de información y comunicación, la actividad de supervisión y monitoreo que define el ente, las características de un control. Si es un control manual, es necesario revisarlo más frecuentemente que si se trata de un control automatizado. ¿Por qué? Porque si se trata de un control manual, es mayor la posibilidad de que se haga presente el error humano. También debería evaluar, a los efectos de establecer un plan de rotación de evaluación de los controles, la efectividad de los controles automatizados de TIC, la efectividad del control y su aplicación en la entidad, los cambios en el personal que hubieran operado durante el ejercicio. Sabemos nosotros que cuando se produce el cambio de un determinado empleado, en el periodo de aprendizaje es más factible que las cosas no se hayan hecho bien, que este nuevo empleado cometa errores, por lo tanto, también es más probable que los controles que hayan estado a su cargo no hayan estado funcionando correctamente en dicho periodo de adaptación del nuevo empleado a una determinada función. También tiene que tener en cuenta, al momento de definir un plan de rotación del examen de los controles, las desviaciones de control detectadas en auditorías anteriores, la debilidad del ambiente de control y las actividades de monitoreo de los controles que realiza la gerencia. Y en general, si no hubo cambio en los controles y estos son efectivos o no están destinados a mitigar riesgos de incorrecciones significativas, se pueden probar rotativamente por ciclo de negocio al menos una vez cada 3 años. Respecto de la evaluación de la efectividad de la operación de los controles, tenemos que tener en cuenta que si a partir de las pruebas sustantivas el auditor detecta errores y fraudes, estos podrían a su vez indicar que los controles relacionados no operan efectivamente, es decir, que yo puedo validar un control, posteriormente realizo una prueba sustantiva, obtengo evidencia de que existe un error y un fraude, y a través de esa misma prueba sustantiva puedo obtener evidencia del funcionamiento de un control que no pude obtener aplicando una prueba de control sobre dicho control. Si la incorrección es significativa,
probablemente existe una debilidad de control. Es decir, que si en la aplicación de la prueba sustantiva el auditor determina una incorrección que a su juicio es significativa, esta incorrección probablemente implique la existencia de una debilidad de control. La ausencia de errores o fraudes que no se hayan detectado a través de la prueba sustantiva no provee en sí misma evidencia que los controles hayan estado funcionando correctamente. Lo que quiere decir acá es que la aplicación de la prueba sustantiva y el hecho que a partir de esa prueba sustantiva no se hayan detectado errores o fraudes no implica que el control asociado a dicho saldo haya estado funcionando correctamente. Por otra parte, cuando se detectan desviaciones en los controles en los cuales el auditor decide confiar, este debe efectuar indagaciones específicas para comprender esas cuestiones y sus posibles consecuencias, y para poder determinar si las pruebas de controles que ha efectuado le proveen una base apropiada para confiar en los controles. Si son necesarias pruebas de controles adicionales. Y si el riesgo potencial de incorrecciones necesita ser contrarrestado aplicando procedimientos sustantivos más rigurosos. ¿Qué quiere decir esto? Que si de la aplicación de las pruebas de control el auditor detecta desviaciones, debe evaluar en qué medida las desviaciones detectadas afectan las conclusiones que el auditor puede sacar respecto del funcionamiento o la efectividad del control evaluado. El concepto de efectividad de controles reconoce que algunas desviaciones pueden ocurrir en la manera que la entidad aplica un control, ya sea por cambio en el personal a cargo, fluctuaciones estacionales en el volumen de las operaciones o error humano. Y quizás estas desviaciones, cuando se deban a estos motivos, aún existiendo estas desviaciones, le permitan al auditor concluir que el control ha estado funcionando efectivamente. Entonces tiene que ver la magnitud de la desviación y el posible impacto que dicha desviación puede tener en la afirmación cuyo saldo está intentando validar a través de las pruebas de control. Por último, respecto de la documentación de las pruebas de controles, el auditor debe tener en cuenta o debe documentar en su papel, como parte de su papel de trabajo, la descripción de las actividades de control probadas, las pruebas de control ejecutadas y las evidencias obtenidas, el resultado de las pruebas, la evaluación de las desviaciones de control y sus efectos, las conclusiones sobre cada control probado, la conclusión general sobre las pruebas de control que mitigan riesgos identificados, la conclusión general de las pruebas de controles generales de TI y de los controles de aplicación, las conclusiones alcanzadas sobre la efectividad de los controles comprobadas en auditorías previas y los motivos que los llevan al auditor a confiar en tales controles probados con anterioridad. La documentación del auditor demostrará que los estados financieros están reconciliados con los registros contables auxiliares. Por último, vamos a ver lo de las deficiencias de control. Cuando hablamos de las deficiencias de control interno, tenemos en cuenta que estas deficiencias pueden ser de dos tipos. Deficiencias en el control interno propiamente dicho. ¿Cuándo se produce? Cuando un control se diseña, implementa o opera de una forma que es incapaz de prevenir, detectar y corregir oportunamente incorrecciones en los estados financieros. O se emitió la aplicación de un control
necesarios para prevenir, detectar y corregir oportunamente incorrección de los estados financieros. O las deficiencias de control interno se pueden deber a una combinación de deficiencias de control interno que, a juicio del autor, es de suficiente significatividad para merecer la atención de aquellos encargados del gobierno del ente. ¿Y por qué son significativas? Porque dependen que la probabilidad que dicha deficiencia provoque incorrecciones significativas en los estados financieros. Se pueden derivar de dicha deficiencia pérdidas o fraudes de los activos o pasivos relacionados, porque depende de la subjetividad y complejidad de las estimaciones afectadas por la deficiencia. Pueden ser también significativas dado el volumen de las transacciones afectadas por la deficiencia. Pueden ser significativas por la importancia de los controles vinculados al proceso de preparación de los estados financieros, o pueden ser significativas debido a la causa y frecuencia de las excepciones que surgen de las deficiencias de control interno. Con el auditor, a través de la evaluación de riesgos, de incorrecciones significativas y de la aplicación de las pruebas de controles, determine la existencia de deficiencias en el control interno que se encuadren en alguna de estas dos alternativas, ¿sí? Ya sea deficiencia de control interno propiamente dicha o una combinación de deficiencias de control interno que por su significatividad merezcan ser conocidas por los encargados del gobierno del ente. Estas deficiencias deben ser comunicadas a los mismos a través de lo que se conoce como informe sobre los controles o carta de recomendaciones de control interno. Este es un informe que está a cargo del auditor externo y que puede o no ser solicitado por la gerencia, y mucho va a depender de lo que el auditor haya pactado con quienes lo han contratado. ¿En qué documento? En el contrato de auditoría. Del contrato de auditoría va a surgir si, además del informe de auditorías de los estados contables, se le solicita al auditor este informe sobre los controles. Este informe de los controles puede ser confeccionado por el auditor durante la auditoría a través de informes parciales o una vez que ha concluido la auditoría, y tiene como destinatario la alta dirección del ente. ¿Y qué es lo que se comunica a través de este informe sobre los controles? Que, como les digo, no siempre se requiere, ¿sí? Cuanto más sea importante la empresa, más grande sea la empresa y más interés ponga dicha empresa en el establecimiento de un buen sistema de control interno, es más factible que le solicite al auditor este tipo de informe. ¿Y qué va a incluir el auditor en este informe? Identificar una o más de las deficiencias de control interno de las cuales haya tomado conocimiento. Tiene que analizar la significatividad de las deficiencias de control interno y ponerlas de manifiesto en el informe. Previamente a incluir una deficiencia de control interno en el informe, debe tratar la misma con los miembros bien informados del ente o con los responsables para confirmar o desestimar dicho evento como una deficiencia de control interno. A su vez debe comunicar oportunamente las deficiencias significativas halladas y por escrito a los encargados del gobierno del ente y a la administración en los niveles apropiados, a menos que por su naturaleza sea inadecuado hacerlo, como por ejemplo, no va a comunicar una deficiencia a la administración del ente cuando dicha deficiencia haga referencia a un fraude cometido por la administración del ente. En este caso no se comunicará la deficiencia a la administración del ente, pero sí a la alta dirección o los encargados del gobierno del ente. Y también debe comunicar a la administración otras deficiencias que, si bien no son significativas, el auditor cree que por su importancia deben ser puestas en conocimiento. Un modelo de este informe sobre los controles o carta con recomendaciones de control interno, ustedes van a poder encontrar en el capítulo 5, en el apéndice del capítulo 5 del libro de Antonio Lattuca, Auditoría, Conceptos y Métodos.
donde podrán ver en ese modelo cómo se redacta la carta y el tipo de deficiencias que se incluyen en la misma. Bueno, muchas gracias.